vocero es el vocero de un gobierno que tiene dos coaliciones, que tiene distintos ministros y que tiene un programa de gobierno que compartimos como partido, por eso estoy acá. Pero no hablo solo por el partido, o no hablo por el partido, hablo por el gobierno, que es el gobierno de todos y todas. ¿Qué es ser comunista hoy en Chile y además en un alto cargo de exposición pública? Yo creo que tener una escuela que te prepara todos los días para los cambios y que además evoluciona con los tiempos. El Partido Comunista se ve muy como de antaño, pero la verdad es que está todo el tiempo revisándose a sí mismo y eso es súper importante también para el partido, porque no somos partidos que se dividen en 2 o 3 facciones, somos partidos que tienen una dirección, una direccionalidad, porque así creemos que se logran los objetivos. ¿Y en esa jerga, Jadwe, entonces le falta más código camarín? No, yo diría que, o sea, todos tenemos libertad también de opinar y hacer, pero tratar siempre, todos y todas, de tener, cuando hablamos por el partido, ¿cierto? Hablar por lo que representa el partido, lo que define. Protestas. ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza con esa palabra, con ese concepto? Es muy importante que en otros países se dé cuenta de lo que está pasando en Chile y no tomen como ejemplo el modelo chileno. Un gobierno que utiliza o que violenta a través de la fuerza policial decisiones que son tomadas de manera democrática por parte de los estudiantes es un gobierno autoritario. Gabriel Boric Font se convierte en el presidente electo. Si no garantizamos las reformas estructurales, entonces vamos a perder el norte como gobierno. Entrevista, ministra Camila Vallejos, una primera. Vallejos. Y este Vallejos y yo quedo así. Ya. Ministra, cuando uno hace el ejercicio de googlear a un personaje público, sobre todo, se encuentra con los conceptos más buscados por la gente. Vamos a googlear a Camila Vallejos. Mientras no sea placer culpable ni nada de eso. Está todo bien. No, eso es más rato, ¿eh? Primer concepto, ministra. Vocería, apagar incendio. Eso es lo que se me viene a la cabeza inmediatamente con esa palabra. Segundo concepto, Camila Vallejo, pareja. Abel. Eso se me viene al tiro. Sus besos. Ah, ya. El Abel. Po. Pero sobre todo compañero, amor, complicidad, cariño. Ay. Esto es mucho mejor que Google, ¿eh? Justo después sale sueldo. Me pasó mucho a mí, desde que entré al Congreso era como ¿cuánto gana la Camila? Y no, como que no era un tema mucho en general del resto de los parlamentarios. Incluso de los compañeros ahora, bueno, yo como ministro, el presidente, era sobre mi remuneración. ¿Cuánto gana, ministra? Líquido bruto. Líquido. El líquido son 4.900.000. Nosotros vamos a mirar a los 500.000 pesos y la idea es que los sueldos de las más altas autoridades no superen 10 veces el sueldo mínimo. Entrevista, ministra Camila Vallejo. Gracias. Una segunda. Usted es una autoridad muy joven hoy, pero en el buscador de Google la gente quiere verla aún más joven. ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza? Así, soy boomer ya parece. No. Como que tengo 34, sigo siendo joven, pero claro, la juventud, depende de dónde se mire. Si hay, no sé, cabros de 18, 16 años, claro que quieren saber cómo era a los 20 o 18 años. ¿Y qué es lo primero que se te viene a la cabeza con respecto a esa Camila hace 10 años, digamos, como una figura pública? Yo le siento mucho cariño, como mucho respeto también a la Camila que fui, porque no fue fácil. Miro para atrás y digo, oye, todo lo que tuve que enfrentar, yo era como... Siempre fui muy piola en el colegio, como más bien tímida, y me tuve que enfrentar a un movimiento social, a tratar de representarlo, conducirlo, con mucha exposición de cámaras y de entrevistas, y tuve que viajar a otros países en el mundo, como hablar del movimiento estudiantil. Entonces fue una tremenda exposición y con muchos ataques, amenazas de muerte. ¿Qué fue de ese tipo que la seguía hasta su casa todos los días?
Puse un aviso, pero es que no estaba tipificado el hostigamiento como delito, entonces fue difícil porque llegó a aparecer o sea, al lado mío. Yo me bajé un momento del auto, llegando a mi casa, y el tipo apareció y yo estaba con mi hija, sola. Pero bueno, ya fue. A lo que voy es que de gente que publicaba cosas mías por redes, fake news, me trataba de todo. Además, mujer, comunista, era como lo peor para un misógino y anticomunista. O sea, era como lo peor, lo peor. Camila Vallejo, hija. Ah. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Uy, o sea, muchas cosas. Porque ha salido el tema de mi hija, o partió siendo un tema, mi hija, por haberla llevado al Congreso. Cuando estaba chiquitita. Claro. Y eso también fue causa de muchas críticas que recibí, muchas. Como, ¿por qué la lleva? Si con esa dieta podría tenerla en una guardería o con una nana. Bueno, el hecho al final abrió la posibilidad de que muchos otras y otros llevaran a su hijo al Congreso, que no se hacía usualmente. Pero también lo que llega a pasar en un momento, más allá de la lactancia y más allá de si tienes a alguien que te la cuide o no, es que no la ves. Entonces, ni teniendo toda la plata del mundo, yo dejaría de ver a mi hija. Se trata también de querer pasar ciertos momentos con tus hijos, en este caso con la Adela. ¿Por eso hoy día se habla de la agenda Adela en el ministerio? De la agenda Adela. Eso me soplaron. Ahora lo que pasa es que somos una... Bueno, es un gobierno intergeneracional, no es que seamos puros jóvenes tampoco, pero se ha dado de que muchos de los que estamos con cargos de representación, que somos autoridad, tenemos hijos, hijas, hombres y mujeres. Entonces, bueno, sin ir más lejos, la ministra del Interior, que es primera mujer en ese cargo y que tiene una bebé, que es la Cala. Pero también tenemos subsecretario, por ejemplo, el subsecretario de Desarrollo Social también tiene una bebé. El ministro de Economía, Nicolás Grau, también tiene hijos pequeños. Y eso ha abierto también una discusión interna de cómo nosotros somos más corresponsables, ¿cierto? Como sociedad de entender que la labor política no es exclusiva de los que ya criaron y ya no tienen responsabilidades de la crianza y ni que son solo hombres, o sea, que hay hombres y mujeres que también están criando. Cuando uno revisa antiguas entrevistas de fines del año pasado, Camila Vallejo plantea, incluso públicamente, que no va por un tercer periodo parlamentario, sino que quiere entrar en una zona de segunda línea. Estaría hoy en año sabático, viajando, estudiando, de gira con Abel, tocando por boliches en el mundo. ¿Había un plan? Es que el plan era no tener plan. Ya. Ese era mi plan. Como pero hay un sueño. No, yo estaba estudiando y obviamente también poder estar más tiempo con mi hija, estudio, pero no tenía como definido en qué iba a trabajar. Era como, bueno, vamos a ver, obviamente voy a trabajar en otra cosa, pero como un poco lo que viniera, ¿cachai? Y salir un poco de la primera línea, como si hay algo, no dejar la política, nunca pensé en dejar la política. A veces se instaló como que Camila se retira de la política, y yo no, porque soy militante, me gusta la política, creo que es necesaria la política, todo el tiempo igual quiero como... O sea, tengo ganas que las cosas cambien y eso, por mi sentido de responsabilidad, también involucra como hacer cosas en pos de que hayan cambios, pero no quería estar en primera línea y eso era lo que tenía resuelto, pero no había como un plan muy elaborado, más allá de que estaba con pleno estudio de magíster que tuve que suspender. Ministra, me dice eso, obviamente, yo estoy mirando ya esta foto del día 11 de marzo del año 2022 y quiero citar la prensa de ese día. Ahí quedaron las blusas de Paula Daza. Camila Vallejo desató locura fashionista con su look de ministra. Repito, locura fashionista. De hecho, yo me pregunto por qué no destacaron las corbatas de Mari Marcel en eso entonces, porque es así que han brillado harto. Aparte que se ven pocas corbatas en este gobierno. Además. Es que eso es muy interesante porque es como el gobierno de los sin corbata y el único capaz de reivindicar la corbata con tanto estilo en un gobierno sin corbata es Mari Marcel. O sea, mira, honestamente, había
un relajamiento total los días previos, como ya encontrar algo como en los tonos, como algo no negro como anda ahora, obviamente. Ya, pero qué tanto relajo, como vamos es que te a ver, lo juro, y Rosada. la noche anterior le digo a la Susana, que es mi jefa de NT, ¿sabes qué? Creo que debería para ponerme porque pienso que deberíamos tener como algo más pensado para mañana. Parece que no tengo como... Ah, pero fue de un día para otro. Fue de un día para otro. Yo tenía mi chaquetita rosada, no, o el short, claro, el short lo tenía y la Su me ayudó a conseguir el blazer y la polera me la prestó. Primeras entrevistas que hacíamos por ahí por el año 2011, uno la veía muy seria, muchas veces parca, dura en los argumentos, siempre intentando marcar el conocimiento, la entereza, el contenido y no dejando ningún espacio para ese tipo de temas. Yo creo que fue totalmente necesario hacer eso porque nuestra sociedad era y sigue siendo, cada vez menos, pero sigue siendo muy machista. Y parecía ser que el espacio de poder o el espacio político o el espacio de las opiniones y la idea estaba solo en los hombres, pues, y las mujeres estábamos muy acostumbradas a vernos en la televisión en lo que era solo farándula o solo como modelando y poco en lo que era de debate político. Y entonces claro que era complejo poder posicionar nuestras demandas y nuestras propuestas y nuestra mirada país si todo el tiempo era ahí. ¿Por qué te peinas o no te peinas? ¿Tienes pololo o no tienes pololo? Loco, era ya demasiado, entonces no me daban espacio para la agencia política para poder comentar. Además yo estaba en una labor de representación de más gente, no era solo hablar de mí, era hablar de lo que millones querían plantear en los minutos o segundos que teníamos en la televisión. O sea, yo miro para atrás y digo, estuvo bien hacerlo y marcar ese contrapunto. Y claro que hoy día ya hemos avanzado y uno puede hablar de muchas otras cosas porque es evidente que yo no soy solo lo que se ve en la superficie, sino que tengo militancia, tengo ideas, tengo una trayectoria, represento ciertas cosas. Hoy día represento un proyecto que además también trasciende a mí y se entiende cuál es mi rol. Pero hay momentos donde uno tiene que poner también ciertos límites porque no le pasaba a Giorgio, no le pasaba a Gabriel. Otra cosa con guitarra. Se lo dijo el expresidente Piñera en su calidad de gobernador saliente al actual presidente Boric sobre, por ejemplo, temas tan complicados como el conflicto en la macrozona sur del país. Y hoy, una vez que finalmente, aunque sea acotado, el estado de emergencia se vuelve a instalar, muchos han dicho que esta nueva agenda que ha planteado el gobierno es una agenda que no propone nada nuevo. Es que yo no comparto ese diagnóstico. Nosotros siempre hemos planteado la necesidad de tomar una estrategia y un rumbo distinto y no aplicar solo armas y desplegar armas. Y por lo mismo, nosotros cuando definimos, no porque quisiéramos además, porque tampoco era parte del plan, y hay que decirlo, esto tuvo que ver con un paro de camioneros que se estaba extendiendo, tuvimos que aplicar un estado de excepción a las rutas para evitar esos cortes y la presencia militar en esos lugares y no en las comunidades, que era la política y la estrategia que se había venido ocupando los últimos años, ¿cierto? Con los estados de excepción, donde la presencia militar era pan de cada día en comunidades. Y en eso lo que se ha hecho es básicamente recoger las experiencias fracasadas en materia de diálogo para construir una estrategia distinta de diálogo que hoy día esperamos que además sea acompañada por organismos internacionales como las Naciones Unidas. ¿Se pecó de ingenuidad o de inexperiencia? Se lo pregunto por la imagen, ¿no? Primer día, la ministra del Interior parte al sur y es recibida a balazos cuando llega en una comitiva justamente a proponer diálogo, a proponer paz. El camino del diálogo no es fácil, no es como, o sea, si no se hubiera hecho hace mucho tiempo hubiera resultado perfecto todo, o sea, evidentemente hay sectores que todavía no están disponibles a dialogar, pero otros muchos que sí. Y de hecho esa primera visita que se tuvo, claro, lo más mediático porque fue lo más visible y lo más grave de ese viaje fue lo de Temuicuycuy.
pero al mismo tiempo tuvimos un despliegue en otras comunas, en otros territorios con distintos ministros y hubo conversación, hubo compromiso. Eso no se mostró, no se vio. ¿Cómo se sale de esta repetición de presentar querellas frente a hechos de violencia, dar las condolencias a los familiares de las víctimas y entramos en una labor más preventiva? Bueno, hay dos aspectos. Uno que es utilizar las herramientas que tenemos hoy día para el despliegue de la inteligencia y por otro lado el fortalecer la institucionalidad a través de reformas y cambios legales de la inteligencia que tiene nuestro país, porque de todas maneras hay que hacer cambios. Y por otro lado todo lo que es la labor de la fiscalía, que es distinta a lo de la policía de investigaciones, pero hay una parte que es la arista de la persecución, ¿cierto? De casos, de denuncias, para poder llegar no solamente como al final del elevado, sino que a las raíces, ¿cierto? De dónde vienen todos estos hechos delictuales. Y son bandas, ¿cierto? Es crimen organizado que se asocia a robo de madera, se asocia también a narcotráfico, porque tenemos más presencia de narcotráfico, y negocios ilícitos en materia de compra y venta de armas. Por eso también solicitamos una fiscal especial en la zona para poder destrabar mucho o acelerar los procesos de investigación y dar con los responsables y desmantelar las bandas de crimen organizado. Ministra, lamentablemente el tiempo se nos va, pero no queremos olvidar los tiempos de dirigente estudiantil que siempre la veíamos con un banano más estilo feria artesanal. Y este no es de feria, no se encuentra. Ese no está en el mercado, de hecho. No. Está totalmente descontinuado. No está en el comercio ilegal. No está en Makes. Uy, mejor no hablemos de eso. Bonito, gracias. Muchas gracias, Rosadito. Palchorcito. 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 Gracias. Muchas gracias. No, gracias a ti. Se nos fue. Quiero más, pero no se puede más. Siempre hay alguien que nos reta por allá al fondo. No se puede, no se puede. No sé cómo se llama.